Esta es una historia realmente conmovedora y desgarradora, que sigue resonando en el alma de tantas personas al ser compartida. Desde pequeña, Valeria había tenido un solo sueño que brillaba más que cualquier otro: su fiesta de 15 años. En la pequeña y pintoresca ciudad de San Pedro, México, donde el tiempo parecía avanzar a un ritmo diferente, este evento era más que una simple celebración. Para las niñas como Valeria, los 15 años representaban un hito en sus vidas, un paso simbólico de la niñez a la juventud, lleno de tradiciones y significados profundos. Era una noche donde la quinceañera dejaba de ser vista como una niña y comenzaba a ser reconocida como una joven mujer ante los ojos de la comunidad. Desde que tenía memoria, Valeria había observado con admiración cómo sus primas mayores, una tras otra, vivían ese día especial con ilusión y gozo. Cada detalle de esas fiestas quedaba grabado en su mente infantil: los vestidos amplios y resplandecientes, los valses elegantes, las lágrimas de emoción de sus tíos y tías, y la sonrisa orgullosa de los padres mientras veían a sus hijas transformarse ante sus ojos. Valeria soñaba con el día en que sería su turno, cuando todos los ojos estarían puestos en ella y podría sentir esa misma magia que había visto tantas veces. El tiempo pasó y ese anhelo fue creciendo en su corazón. Su mente infantil se llenaba de fantasías sobre cómo sería su propio día. En sus juegos, imaginaba que su sala de estar era un gran salón de baile y que su perro, un fiel compañero, era uno de sus chambelanes. Con una sábana convertida en vestido y una corona de flores improvisada, Valeria giraba y giraba, riendo mientras soñaba despierta con su futuro. A medida que crecía, esos sueños comenzaron a tomar forma más definida. Valeria, la menor de 3 hermanos y la única hija de Teresa y Héctor, era el centro de atención en su hogar. Con su naturaleza alegre y vivaz, la niña irradiaba una energía contagiosa que iluminaba la vida de su familia. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una risa que resonaba en cada rincón de la casa, llenando de alegría el corazón de todos los que la rodeaban. Sus ojos castaños, grandes y brillantes, reflejaban una curiosidad insaciable por el mundo, y su largo cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro que siempre parecía estar a punto de estallar en una carcajada. Valeria era conocida en San Pedro por su espíritu generoso y su disposición siempre alegre. Todos en el pueblo la querían, desde la señora que vendía tamales en la plaza hasta el anciano que atendía la pequeña tienda de abarrotes en la esquina. Era el tipo de niña que hacía amigos en cualquier lugar, y su naturaleza cálida y abierta la hacía querible al instante. San Pedro, con sus calles empedradas y casas de colores, era un lugar donde todos se conocían, y Valeria, con su risa fácil y corazón abierto, era considerada una joya en la comunidad. Conforme se acercaba su quinceañera, Valeria y su familia comenzaron a preparar cada detalle de la fiesta con dedicación y amor. Para ellos, no era solo un evento, era una expresión del profundo cariño que sentían por ella, una celebración de la persona en la que se estaba convirtiendo. Teresa, su madre, se dedicó en cuerpo y alma a los preparativos. Ella era una mujer práctica y eficiente, pero cuando se trataba de la fiesta de su hija, puso todo su corazón en ello. Durante meses, investigó, consultó y planificó. Pasaba largas horas hablando con las modistas, asegurándose de que cada costura del vestido de Valeria fuera perfecta, que cada detalle estuviera a la altura de las expectativas de su hija. La niña, aunque emocionada, confiaba plenamente en el juicio de su madre. Sabía que todo sería tal como lo había imaginado, o incluso mejor. El vestido, por supuesto, era uno de los elementos más importantes. Teresa y Valeria visitaron varias tiendas en la ciudad cercana hasta que finalmente lo encontraron. Era un vestido de gala en color rosa perlado, hecho de seda y tul, con delicados encajes que formaban intrincados patrones en el corpiño. La falda era amplia y vaporosa, con capas que se movían como nubes a cada paso que daba. Cuando Valeria se lo probó por primera vez, se miró al espejo y no pudo evitar soltar un grito de felicidad. Se veía tal y como había soñado, como una princesa,
pero no una princesa común, sino una llena de gracia y elegancia. Mientras tanto, Héctor, su padre, asumió la responsabilidad de organizar todo lo relacionado con la música y la decoración. Héctor era un hombre de pocas palabras, pero su amor por Valeria era inmenso. Aunque su trabajo en la construcción lo mantenía ocupado, siempre encontraba tiempo para asegurarse de que todo lo relacionado con la fiesta de su hija fuera perfecto. Contrató a la mejor banda de la región, una que tocara no solo las canciones tradicionales del vals, sino también las cumbias y salsas que tanto le gustaban a Valeria. Sabía que la música sería el alma de la fiesta, y quería que todo estuviera en su lugar para que su hija pudiera disfrutar al máximo. El salón donde se realizaría la fiesta fue un tema de gran importancia. Valeria quería que fuera un lugar mágico, un lugar que hiciera a todos sentirse como si hubieran entrado en un sueño. Héctor, comprendiendo este deseo, se encargó de encontrar el salón perfecto y de contratar a los mejores decoradores. El lugar elegido era un salón grande, con techos altos y candelabros que colgaban como estrellas en la noche. Los decoradores trabajaron arduamente para transformar el lugar en un palacio de ensueño. Luces doradas fueron colocadas estratégicamente para crear un ambiente cálido y acogedor, mientras que flores blancas y rosadas adornaban cada rincón del salón. En el centro se erguía un majestuoso pastel de 3 pisos, decorado con detalles florales que hacían eco de las flores en la decoración. Cada detalle estaba pensado para hacer sentir a Valeria especial, para que su noche fuera realmente inolvidable. Cada día que pasaba, Valeria se sentía más cerca de su gran día. A veces, por las noches, se quedaba despierta imaginando cómo sería, cómo se vería al caminar por el salón, cómo se sentiría al girar en la pista de baile. Su corazón latía con anticipación, y aunque sabía que sería una noche llena de emociones, nunca imaginó que la vida, tan llena de promesas, le guardaba un giro tan inesperado. San Pedro se preparaba para la fiesta, que todos sabían sería inolvidable, pero nadie podía prever que sería recordada por razones tan trágicas y dolorosas. El día de la fiesta llegó, y Valeria despertó emocionada. Era un día soleado, con un cielo azul despejado, como si la naturaleza misma estuviera celebrando con ella. Su madre la despertó con un beso en la frente y un suave «Buenos días, mi princesa». La mañana se llenó de actividad. Las tías y primas llegaron temprano para ayudar a Teresa a vestir a Valeria. El vestido que había elegido era digno de una princesa. Un vestido de gala en color rosa perlado, con encajes delicados y un corpiño ajustado que resaltaba su figura juvenil. La falda era amplia, hecha de capas y capas de tul que se movían con gracia al caminar. Valeria, al mirarse en el espejo, no pudo evitar sonreír. Se veía como siempre había imaginado. El maquillaje fue sencillo pero elegante, resaltando su juventud. Su cabello, suelto y con suaves ondas, fue adornado con una tiara que brillaba con cada movimiento. Finalmente, las joyas que llevaba pertenecían a su abuela. Una pulsera y un par de pendientes que habían pasado de generación en generación, como símbolo de amor y fortaleza. Cuando estuvo lista, Valeria bajó las escaleras de su casa y su familia la recibió con lágrimas en los ojos. Héctor, su padre, estaba particularmente emocionado. Aunque era un hombre de pocas palabras, esa mañana no pudo evitar decirle a su hija lo hermosa que se veía y cuánto la amaba. «Te ves como una reina, hija mía», le dijo abrazándola con fuerza. La mañana del gran día de Valeria comenzó con una sensación de paz y solemnidad. El cielo azul y despejado acompañaba el trayecto de la familia hacia la iglesia del pueblo, una construcción antigua con paredes de adobe y un campanario que había sido testigo de innumerables ceremonias y eventos en la comunidad de San Pedro. Las campanas resonaban suavemente en el aire, anunciando la llegada de Valeria y sus invitados. La iglesia, con su fachada blanca y sencilla, se alzaba como un faro de tranquilidad y fe en el centro del pequeño pueblo. La iglesia estaba adornada con esmero. Teresa, la madre de Valeria, había pasado días enteros coordinando la decoración, asegurándose de que cada detalle reflejara la pureza y la belleza del momento que estaban por vivir. Flores blancas,
símbolo de la pureza y la inocencia, adornaban cada banco, creando un camino perfumado hacia el altar. Las velas, colocadas en candelabros de hierro forjado, emitían una luz cálida y suave que iluminaba los rostros de los asistentes con un brillo dorado, creando un ambiente sereno y casi mágico. Cuando Valeria llegó, todos los ojos se volvieron hacia ella. Sus familiares y amigos más cercanos la esperaban dentro de la iglesia, creando una atmósfera íntima y emotiva. Valeria, del brazo de su padre, comenzó a caminar por el pasillo central. Cada paso que daba resonaba en el silencio reverente de la iglesia. A su alrededor, los murmullos de admiración eran apenas audibles. Todos estaban absortos en la imagen de la joven que se acercaba al altar, radiante en su vestido de quinceañera. La falda del vestido rosa perlado se deslizaba suavemente por el suelo, y la luz de las velas hacía brillar los delicados encajes, dándole a Valeria un aire etéreo, casi celestial. Héctor, su padre, caminaba con ella, su brazo firme y protector alrededor del suyo. En ese momento, sus emociones eran evidentes. Con cada paso que daban hacia el altar, Héctor sentía el peso del significado de ese día. Estaba entregando simbólicamente a su hija, la niña que había criado con tanto amor, al mundo. El rostro de Héctor era una mezcla de orgullo y nostalgia. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, reflejaban el amor profundo que sentía por Valeria. A medida que avanzaban, Valeria sentía el calor del brazo de su padre y la fuerza de su apoyo, y esa cercanía le brindaba una calma indescriptible. Cuando llegaron al altar, Valeria se arrodilló en el reclinatorio que estaba preparado especialmente para ella. A su lado, sus padres también se arrodillaron, formando un pequeño círculo de amor y devoción. La niña cerró los ojos y respiró hondo, dejando que la solemnidad del momento la envolviera, y mientras el sacerdote comenzaba la misa, con voz suave pero firme, se sumergió en sus pensamientos y oraciones. El sacerdote era un hombre sabio, conocido por su capacidad de conectar con las personas a través de sus palabras. Durante la homilía, habló sobre la transición que Valeria estaba experimentando, el paso de la niñez a la juventud, un momento crucial en la vida de cualquier persona. Sus palabras fueron profundas y conmovedoras, destacando la importancia de la fe, el amor familiar y la responsabilidad que conlleva el crecimiento. Comparó este momento con el florecimiento de una flor, que, tras un cuidado paciente y amoroso, finalmente muestra su belleza al mundo. Habló de cómo Valeria, como esa flor, estaba comenzando a abrirse al mundo con toda la gracia y el esplendor que su familia había nutrido en ella. Mientras el sacerdote hablaba, Valeria mantuvo la cabeza baja, escuchando atentamente. Sus manos, entrelazadas en oración, descansaban sobre el regazo del vestido. En su corazón, Valeria sintió una profunda gratitud por todo lo que tenía, por la familia que la amaba, por los amigos que la apoyaban, y por la vida que hasta ese momento había sido generosa con ella. En un silencio reverente, Valeria dirigió una oración al cielo, agradeciendo por su vida y pidiendo por la felicidad y la salud de su familia. En ese momento, sintió una paz interior que la hizo sonreír suavemente. Era un instante de conexión profunda con lo divino, un momento que sabía que recordaría por el resto de su vida. La misa continuó con las ofrendas y la comunión. La joven, junto a sus padres, se acercó al sacerdote para recibir la comunión. El pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, representaban para ella no solo su fe, sino también su compromiso con los valores que le habían inculcado desde pequeña. Al recibir la comunión, sintió una renovada sensación de unidad con su familia y su comunidad, como si ese acto sagrado consolidara aún más los lazos que los unían. Finalmente, llegó el momento de la bendición final. El sacerdote pidió a la congregación que se levantara y extendiera sus manos hacia Valeria, mientras él pronunciaba una oración de protección y guía para ella. Las palabras del sacerdote resonaron en la iglesia, envolviendo a todos en un manto de bendiciones y buenos deseos. La joven cerró los ojos una vez más, dejando que esas palabras se grabaran en su corazón.
Sabía que estaba a punto de embarcarse en una nueva etapa de su vida, y aunque el futuro era incierto, en ese momento se sentía segura, rodeada por el amor y la fe que siempre la habían acompañado. Cuando la misa llegó a su fin, la música del órgano comenzó a sonar suavemente, marcando el inicio de la salida de Valeria y su familia. Los invitados comenzaron a desfilar hacia la salida, mientras Valeria y sus padres permanecían en la iglesia para tomar algunas fotos y compartir unos últimos momentos en ese lugar sagrado. El fotógrafo, amigo de la familia, capturó cada sonrisa, cada mirada llena de amor y orgullo. Las fotos eran más que simples imágenes, eran recuerdos que la familia atesoraría para siempre, fragmentos de un día que, en ese momento, parecía perfecto. La joven no podía dejar de sonreír. Sentía que todo estaba en su lugar, que el universo había conspirado para hacer de ese día un día memorable en todos los sentidos. Mientras posaba para las fotos, su mirada se dirigió varias veces hacia sus padres, quienes la observaban con una mezcla de amor y emoción. Para ellos, ese día era tanto un cierre como un nuevo comienzo. Su pequeña Valeria estaba creciendo, y aunque sabían que el tiempo no se detendría, en esos momentos quisieron aferrarse a la felicidad que irradiaba su hija, sabiendo que ese recuerdo sería uno de los más preciados de sus vidas. Finalmente, Valeria y su familia se dirigieron hacia la salida de la iglesia, donde los esperaban algunos amigos y familiares más cercanos. Héctor tomó la mano de su hija y juntos caminaron hacia el coche que los llevaría al salón de fiestas. Mientras salían de la iglesia, Valeria miró hacia atrás una última vez y una cálida brisa rozó su rostro, como una bendición silenciosa, como si el día mismo estuviera sonriendo con ella. Sabía que el día aún tenía muchas sorpresas por delante, y estaba lista para enfrentarlas con la misma alegría y gratitud que había sentido en la iglesia. A medida que el coche se alejaba por las calles de San Pedro, con las campanas de la iglesia resonando a lo lejos, Valeria no pudo evitar pensar en lo afortunada que era. No solo por la fiesta que estaba a punto de vivir, sino por la familia y los amigos que la rodeaban. En su corazón llevaba consigo la certeza de que, pase lo que pase, siempre estaría rodeada de amor. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese amor sería lo que sostendría a su familia en los días oscuros que estaban por venir. El salón de fiestas donde se llevaría a cabo la celebración de los 15 años de Valeria era un verdadero espectáculo, digno de un cuento de hadas. Desde el momento en que los invitados cruzaban el umbral de la gran puerta de madera tallada, se sentían transportados a un mundo mágico, cuidadosamente diseñado para hacer que cada uno se sintiera como parte de algo especial. La entrada al salón estaba adornada con un arco de flores frescas, rosas blancas y rosadas entrelazadas con pequeñas luces doradas que brillaban suavemente, creando un ambiente cálido y acogedor. Los invitados, al pasar por este arco, no podían evitar detenerse un momento para admirar la belleza que los rodeaba. Era como si cada detalle hubiera sido pensado para encantar, para sorprender y maravillar a quienes tuvieran la suerte de asistir. El interior del salón era un reflejo perfecto del buen gusto y la dedicación de Teresa y Héctor. Las paredes estaban cubiertas con cortinas de gasa en tonos crema, que caían suavemente hasta el suelo, dando la impresión de que el salón estaba envuelto en una nube. Las luces doradas, dispuestas estratégicamente por todo el lugar, emitían un resplandor suave y dorado, haciendo que todo brillara con un fulgor cálido y etéreo. El techo alto estaba adornado con candelabros antiguos, cuyas luces danzaban reflejadas en los cristales colgantes, proyectando sombras delicadas que parecían moverse al ritmo de la música. Las mesas estaban vestidas con manteles blancos, impecables, sobre los cuales descansaban caminos de mesa en tono rosa pálido, el color favorito de Valeria. Sobre cada mesa, un centro de mesa exquisito capturaba la atención. Arreglos florales compuestos por rosas, lirios y peonías que desprendían un aroma dulce y delicado que impregnaba el aire. En medio de las flores, pequeñas velas flotantes dentro de recipientes de cristal añadían un toque de intimidad y romance al ambiente. Cada detalle, desde la disposición de los cubiertos de plata
hasta las copas de cristal fino, reflejaba el amor y el cuidado con el que había sido planeada la fiesta. En el centro del salón, el pastel de 3 pisos se erguía majestuoso, como una obra de arte. Los invitados, al verlo, no podían evitar quedarse maravillados ante su belleza. El pastel estaba cubierto con una capa de fondant blanco, decorado con detalles florales en tonos rosados y dorados que parecían tan reales que uno podría confundirse y pensar que eran flores frescas. El nivel superior del pastel estaba coronado por una delicada figura de cristal que representaba a una quinceañera en plena danza, una figura que reflejaba la luz de las velas y brillaba con un resplandor propio. El salón pronto comenzó a llenarse de invitados, cada uno vestido con su mejor atuendo, sonriendo y charlando animadamente. La música, suave al principio, flotaba en el aire, acompañando el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Había una mezcla palpable de expectación y alegría, una sensación compartida de que algo maravilloso estaba por suceder. Los amigos de Valeria, sus familiares y hasta algunos vecinos del pueblo se sentían parte de un evento extraordinario, un momento que sabían sería recordado por mucho tiempo. Cuando todos los invitados estuvieron reunidos, las luces del salón se atenuaron ligeramente y la música cambió a una melodía suave y envolvente. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron lentamente, revelando a Valeria. El murmullo de las conversaciones se desvaneció instantáneamente y todos los ojos se dirigieron hacia la entrada. La chica hizo su entrada triunfal al salón, caminando con una gracia y una elegancia que hacía difícil creer que solo tenía 15 años. Llevaba el vestido rosa perlado que había elegido con tanto amor junto a su madre y que ahora brillaba bajo la luz dorada, reflejando los destellos de las luces del salón. Su cabello, suelto en ondas suaves, estaba adornado con la tiara que su abuela le había regalado y que parecía encajar perfectamente en su cabeza, como si siempre hubiera estado destinada a llevar una corona. Valeria sonreía, pero no era solo una sonrisa común. Era una sonrisa que irradiaba felicidad pura, una que contagiaba a todos los presentes. Sus ojos brillaban con emoción, y a medida que avanzaba hacia el centro del salón, los murmullos de admiración no se hicieron esperar. ¡Qué hermosa! Parece una princesa. Es su noche, definitivamente, se escuchaba entre los invitados. Caminó lentamente, disfrutando de cada paso, sintiendo cómo la emoción crecía dentro de ella. Sabía que todos los ojos estaban puestos en ella, pero lejos de sentirse abrumada, se sentía en su elemento, como si todo lo que había soñado y esperado durante años se estuviera haciendo realidad en ese preciso momento. Su corazón latía con fuerza, no por nerviosismo, sino por la pura alegría de estar viviendo ese momento tan especial. Cuando Valeria llegó al centro de la pista de baile, su padre, Héctor, ya la esperaba. Vestido con un traje oscuro y una corbata a juego con el vestido de su hija, el hombre se veía imponente, pero sus ojos traicionaban la emoción que sentía. Mientras extendía la mano hacia Valeria, una suave melodía comenzó a llenar el salón. La canción que sonaba tenía un significado especial para ambos. Era una melodía que Héctor solía cantar a Valeria cuando era pequeña. Una canción que siempre había logrado calmarla y hacerla sonreír, sin importar lo que estuviera sucediendo. Valeria tomó la mano de su padre y juntos comenzaron a girar lentamente por la pista de baile. La conexión entre ellos era evidente para todos los presentes. No había palabras, pero tampoco eran necesarias. Cada giro, cada movimiento, fluía con una naturalidad que solo puede venir de un vínculo profundo y amoroso. Héctor guiaba a Valeria con suavidad y ella lo seguía con gracia, sus pies deslizándose por el suelo como si fueran uno solo. Para el padre, ese momento era la culminación de años de amor y dedicación. Mientras bailaba con su hija, no pudo evitar que los recuerdos de los primeros pasos de Valeria, de sus risas infantiles, de las noches en que la acunaba para que se durmiera, inundaran su mente. Ahora, esa misma niña estaba frente a él, convertida en una hermosa joven, lista para enfrentar el mundo. Héctor sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que su pequeña Valeria estaba creciendo
y aunque estaba feliz por ella, también sentía una punzada en el corazón al darse cuenta de que esos años dorados de su infancia habían quedado atrás. La joven, por su parte, sentía una emoción intensa al estar tan cerca de su padre en ese momento. Mientras giraban y la música los envolvía, sentía que su corazón latía al unísono con el de su padre. Podía sentir el amor de él en cada paso, en cada mirada. Sabía lo que ese momento significaba para el hombre, y eso hacía que el vals fuera aún más especial. No había nada más en el mundo que ella quisiera en ese momento que prolongar ese baile, esa sensación de seguridad y amor absoluto que solo su padre podía ofrecerle. A medida que la melodía avanzaba hacia su final, una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Héctor. No era una lágrima de tristeza, sino de pura emoción. Valeria la vio y, conmovida, apretó un poco más la mano de su padre, como diciendo sin palabras que ella también sentía lo mismo. El vals terminó, pero la conexión que habían compartido en esos breves minutos permanecería con ellos para siempre. El salón estalló en aplausos, mientras Valeria y Héctor se detenían, aún tomados de la mano. Los invitados se levantaron de sus asientos, emocionados por lo que acababan de presenciar. No solo habían visto un baile hermoso, sino un momento de amor y conexión profunda entre padre e hija, un momento que quedaría grabado en la memoria de todos. Valeria, con los ojos brillantes por la emoción, sonrió a su padre antes de ser rodeada por sus amigos y familiares, todos ansiosos por felicitarla y unirse a la celebración. A partir de ese momento, la fiesta continuó con una energía renovada, llena de risas, música y alegría. Pero para Valeria y Héctor, el vals que compartieron sería el momento más especial de la noche, un instante de pura felicidad que guardarían en sus corazones por el resto de sus vidas. Después del vals, la fiesta continuó con una energía vibrante. La pista de baile se llenó de jóvenes y adultos que se movían al ritmo de la música, mientras que otros se sentaban a disfrutar de la comida y de la compañía. Valeria estaba en todas partes, bailando con sus amigos, tomando fotos, riendo y disfrutando de su gran día. Pero algo en ella empezó a cambiar. Mientras bailaba con uno de sus amigos, sintió una punzada en el pecho, un dolor agudo que la dejó sin aliento por un momento. Pensó que tal vez era el corsé del vestido, que la apretaba demasiado, así que intentó ignorarlo. Pero el dolor persistió y comenzó a sentir que le faltaba el aire. Se detuvo un momento, apoyándose en una de las mesas, tratando de recuperar el aliento. Uno de sus primos notó que algo no estaba bien y se acercó a ella. «¿Estás bien, Vale?», le preguntó preocupado. Valeria, tratando de disimular, asintió con la cabeza, pero el dolor no cedía. La sensación de opresión en el pecho se intensificó, y antes de que pudiera decir algo más, sus piernas cedieron y cayó al suelo. El pánico se extendió rápidamente por la sala. La música se detuvo, y todos los invitados se quedaron en silencio, observando con horror cómo la joven que hace solo unos minutos brillaba en la pista de baile, ahora yacía inconsciente en el suelo. La pista de baile, que minutos antes había sido el centro de alegría y celebración, se convirtió en el escenario de una pesadilla inimaginable. Todo ocurrió tan rápido que al principio nadie entendió lo que estaba sucediendo. Valeria, radiante en su vestido de quinceañera, estaba disfrutando de su noche cuando, de repente, su sonrisa se desvaneció y su rostro reflejó una angustia silenciosa. Su respiración se volvió agitada y su mano buscó apoyo, aferrándose débilmente al brazo de uno de sus amigos. Un dolor agudo atravesó su pecho, un dolor que la dejó sin aliento y con una sensación de debilidad que se apoderó de todo su cuerpo. Trató de decir algo, pero las palabras no salieron, y antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo, sus piernas cedieron. El sonido de su cuerpo cayendo al suelo resonó en el salón, cortando la música y las risas de golpe. En un instante, el salón que minutos antes había estado lleno de vida, quedó sumido en un silencio aterrador. Héctor, que estaba cerca, fue el primero en reaccionar. Su corazón dio un vuelco cuando vio a su hija desplomarse, y sin pensar dos veces, corrió hacia ella. Cayó de rodillas a su lado, sus manos temblorosas sosteniendo el rostro de Valeria.
«Valeria, mi niña, ¿qué pasa?», preguntó con voz rota, tratando de despertarla, de sacarla de ese estado inexplicable en el que había caído. Valeria no respondió. Sus ojos, que apenas unos momentos antes brillaban con la luz de la vida, ahora estaban cerrados, y su piel, que había estado cálida y vibrante, comenzaba a perder su color. Héctor la tomó en sus brazos, sintiendo el peso inerte de su cuerpo, y el pánico se apoderó de él. «Ayúdenme, por favor», gritó, su voz resonando en el salón, llenando de terror a los invitados que, paralizados, observaban la escena sin saber qué hacer. Teresa, que había estado en otra parte del salón hablando con algunos familiares, escuchó los gritos de Héctor y corrió hacia ellos. Al ver a su hija en el suelo, su corazón se rompió en 1000 pedazos. «No, no, no, Valeria, por favor, despierta», suplicó, arrodillándose junto a su esposo y tratando desesperadamente de reanimarla. Sus manos temblaban mientras intentaba aplicar presión sobre el pecho de Valeria, repitiendo en voz baja: «Respira, por favor, respira». Pero no había respuesta. La desesperación en su voz era palpable. Cada segundo que pasaba sin que Valeria reaccionara era un puñal que se hundía más y más en el corazón de Teresa. Alguien en la multitud reaccionó y llamó a una ambulancia, aunque para los padres de Valeria esos minutos se sintieron eternos. Héctor sostenía a su hija, murmurando oraciones entre lágrimas, rogándole a Dios que todo esto fuera un mal sueño, que Valeria despertara y todo volviera a ser como antes. Pero la realidad era implacable, y cada segundo que pasaba sin que su hija abriera los ojos, lo hundía más en la desesperación. Teresa, al ver que sus intentos de reanimar a Valeria no surtían efecto, comenzó a llorar desconsoladamente, aferrándose a la mano de su hija, como si con ese gesto pudiera devolverle la vida. Finalmente, la ambulancia llegó. Los paramédicos entraron rápidamente al salón, trayendo consigo una ola de alivio, pero también de miedo. Héctor y Teresa se hicieron a un lado, mientras los paramédicos comenzaban a trabajar en Valeria. Colocaron a la joven en una camilla, ajustaron una mascarilla de oxígeno sobre su rostro y comenzaron a aplicar maniobras de reanimación. Cada compresión en el pecho de Valeria parecía resonar en el alma de sus padres, que observaban impotentes cómo sus esperanzas se desvanecían con cada segundo que pasaba, sin una señal de vida en su hija. El tiempo parecía haberse detenido en el salón. Los invitados, que minutos antes estaban llenos de alegría, ahora se encontraban inmóviles, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Nadie se atrevía a hablar, a moverse. El sonido de las sirenas de la ambulancia y las órdenes rápidas de los paramédicos eran lo único que rompía el silencio sepulcral que se había apoderado del lugar. Cuando los paramédicos levantaron la camilla con Valeria y la llevaron hacia la ambulancia, Héctor y Teresa los siguieron, sus pasos pesados por la angustia y el miedo. Subieron a la ambulancia, Teresa sujetando la mano de su hija, negándose a soltarla, como si temiera que dejar de tocarla significaría perderla para siempre. Héctor se sentó al lado, su rostro desencajado por la impotencia, su mano apoyada en la frente de su hija, tratando de transmitirle toda la fuerza y el amor que su corazón destrozado podía ofrecer. El viaje al hospital fue un tormento para la familia. Las calles de San Pedro, que normalmente estaban llenas de vida, ahora estaban desiertas, como si el pueblo mismo compartiera el dolor de esa noche. Teresa no dejaba de llorar, su llanto entrecortado por sus súplicas al cielo. Héctor, con el rostro pálido y las manos temblorosas, sostenía la mano de su hija con una fuerza que casi parecía desesperada, como si ese simple contacto pudiera detener lo inevitable. Los minutos se alargaban como horas, el sonido de la sirena retumbando en sus cabezas, cada vuelta del reloj marcando un paso más hacia lo desconocido. Al llegar al hospital, Valeria fue llevada de inmediato a la sala de emergencias. Los médicos y enfermeras se movieron con rapidez, tomando el relevo de los paramédicos y comenzando un nuevo intento por estabilizarla. Héctor y Teresa fueron apartados hacia un lado, observando a través de la pequeña ventana en la puerta de la sala, sus manos entrelazadas, rezando con toda su alma por un milagro. Teresa se aferraba al brazo de su esposo,
incapaz de contener el temblor que la sacudía, su mirada fija en la figura inmóvil de su hija en la camilla, rodeada de médicos que trabajaban frenéticamente. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero para Héctor y Teresa, cada segundo se sentía eterno. Se miraron mutuamente en busca de consuelo, pero en los ojos del otro solo encontraron el mismo miedo y dolor que sentían en sus propios corazones. Las voces de los médicos, intercambiando términos médicos y órdenes, sonaban distantes, casi irreales, como si todo estuviera sucediendo en una pesadilla de la que no podían despertar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la sala de emergencias se abrió y el médico salió con una expresión sombría. Héctor y Teresa se levantaron de inmediato, sus corazones al borde del abismo, esperando con desesperación que las palabras que estaban a punto de escuchar fueran de alivio, de esperanza. Pero el médico, con los hombros hundidos por el peso de lo que iba a decir, solo pudo mirarlos con una tristeza profunda en los ojos. «Lo siento mucho», dijo, su voz apagada por la compasión. «Hicimos todo lo posible, pero su corazón no resistió. Valeria ha fallecido». Las palabras del médico cayeron como un mazazo sobre Héctor y Teresa. El grito de Teresa rompió el silencio del hospital con una fuerza desgarradora, como si su alma misma se hubiera partido en 1000 pedazos. Era un sonido que encapsulaba la desesperación, el dolor más profundo que una madre podía sentir. Cayó de rodillas, sin poder sostenerse, sus manos cubriendo su rostro, mientras las lágrimas fluían sin control. El eco de su lamento resonó por los pasillos, haciendo que todos los presentes sintieran en carne propia el sufrimiento que Teresa estaba experimentando. Para los que estaban cerca, su grito era el sonido de un corazón roto, un corazón que nunca volvería a ser el mismo. Héctor, por su parte, quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiera dejado de responder. Su rostro se tornó pálido, casi gris, mientras sus ojos permanecían fijos en un punto invisible, perdidos en un abismo de incredulidad. La noticia había golpeado su mente como un martillo, desmoronando todo a su alrededor. No podía comprenderlo, no podía aceptarlo. ¿Cómo podía ser posible que su pequeña Valeria, la niña que hacía apenas unas horas reía y bailaba, ya no estuviera con ellos? La realidad parecía una pesadilla de la que no podía despertar. En su mente, las imágenes de Valeria riendo, girando en su vestido de quinceañera, se mezclaban con la devastadora realidad de su ausencia. El contraste era demasiado doloroso, demasiado cruel. El tiempo pareció detenerse para Héctor y Teresa. La frialdad de la sala de espera del hospital se volvió opresiva, y las luces fluorescentes les parecían más duras, más hirientes. El mundo exterior continuaba, pero para ellos todo se había reducido a ese instante de horror y pérdida. Teresa seguía en el suelo, su cuerpo temblando, mientras Héctor, aún en estado de shock, finalmente se dejó caer a su lado, rodeándola con sus brazos en un intento de consolarla, aunque él mismo necesitaba consuelo. En ese abrazo, compartían el dolor más profundo que jamás hubieran imaginado. El dolor que sentían era indescriptible, una herida abierta que nunca cicatrizaría. Habían perdido a su hija, su luz, su alegría. Todo lo que habían soñado y planeado para ella se había desvanecido en un instante, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. La noticia de la muerte de Valeria se extendió rápidamente por el hospital y luego por todo San Pedro, como una onda expansiva de dolor. El personal del hospital, algunos de los cuales conocían a la familia, no pudieron evitar sentir una profunda tristeza por lo sucedido. La historia de la joven quinceañera que había fallecido el mismo día de su celebración se convirtió en el tema principal de conversación. Todos estaban en estado de incredulidad. ¿Cómo podía ser que un día tan hermoso, tan lleno de promesas, se hubiera convertido en una pesadilla tan rápidamente? Los familiares y amigos de la familia comenzaron a llegar al hospital tan pronto como se enteraron de la noticia. Las expresiones en sus rostros reflejaban el mismo desconcierto y dolor. Al cruzar las puertas del hospital, la esperanza de que todo hubiera sido un malentendido se desvanecía. Cada nuevo grupo de personas que llegaba traía consigo lágrimas, abrazos
y palabras de consuelo, aunque todos sabían que nada de lo que pudieran decir aliviaría el sufrimiento de Héctor y Teresa. El pasillo del hospital se llenó rápidamente de personas que amaban a Valeria y a su familia. Abuelas, tíos, primos, amigos de la escuela, vecinos, todos habían venido, algunos en pijama, otros con lo primero que encontraron, sin preocuparse por su apariencia. Lo único que les importaba era estar allí, juntos, apoyándose mutuamente en el dolor colectivo que había surgido de la tragedia. El aire estaba cargado de tristeza, y cada conversación era un murmullo lleno de lamentos y suspiros. Nadie podía comprender cómo un día que había comenzado con tanta felicidad, que había sido esperado con tanta ilusión, se había transformado en un evento de luto. Las imágenes de Valeria, radiante en su vestido de quinceañera, estaban grabadas en las mentes de todos. La incredulidad de que esa misma niña ya no estuviera con ellos era una carga que todos compartían. Las personas se abrazaban entre sí, buscando consuelo en la cercanía física, tratando de encontrar alguna explicación en medio de lo inexplicable. Los médicos y enfermeras que los rodeaban bajaron la cabeza, respetando su dolor, conscientes de que en ese momento no había palabras que pudieran aliviar su sufrimiento. Teresa, aún en el suelo, gritaba el nombre de su hija una y otra vez, como si al llamarla pudiera devolverla a la vida. Héctor, con los ojos llenos de lágrimas, apretaba la mano de su esposa, buscando consuelo en su propio dolor. Finalmente, cuando la realidad de lo sucedido comenzó a asentarse, Héctor levantó la mirada hacia el médico. ¿Podemos verla?, preguntó con voz ronca, apenas reconociendo el sonido de su propia voz. El médico asintió y los guió hacia la sala de emergencias. Allí, en una camilla, yacía Valeria, su rostro sereno, como si estuviera dormida. El vestido de quinceañera que había lucido con tanto orgullo y felicidad ahora se veía extraño en contraste con la frialdad de la sala. Teresa se acercó a su hija y la acarició con ternura, su llanto suave ahora, lleno de una tristeza infinita. Héctor se colocó al otro lado de la camilla, tomando su mano, esa mano que tantas veces había sostenido con amor y que ahora estaba fría y sin vida. En ese momento, Héctor y Teresa supieron que su vida nunca volvería a ser la misma. El mundo había perdido su color, su alegría. Se quedaron allí, junto a su hija, en silencio, compartiendo su dolor, sabiendo que la única forma de seguir adelante sería apoyándose el uno en el otro, recordando siempre la luz que Valeria había traído a sus vidas. El viaje de regreso a casa sin Valeria fue aún más doloroso que la ida. Las calles de San Pedro, ahora silenciosas y vacías, parecían reflejar el vacío en sus corazones. Héctor y Teresa se abrazaron en la oscuridad, sin decir una palabra, solo el sonido de su dolor llenando el espacio entre ellos. Sabían que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabían que tenían que enfrentarlo juntos, por su hija, por su memoria, por el amor que siempre les unió. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y pronto los amigos, vecinos y familiares comenzaron a llegar a la casa de la familia para ofrecer sus condolencias. Pero para la familia, las palabras de consuelo eran como un eco distante, incapaces de tocar el abismo de dolor en el que estaban sumidos. Todo lo que podían hacer era aferrarse a los recuerdos de su hija, a la luz que había sido, y tratar de encontrar una forma de vivir en un mundo sin ella. Valeria, con su sonrisa radiante y su espíritu lleno de vida, había dejado una marca indeleble en todos los que la conocieron, y aunque su vida había sido corta, había sido rica en amor y alegría. Ese amor sería el que sus padres llevarían consigo, el que les daría la fuerza para seguir adelante, recordando siempre a su hija como la estrella brillante que iluminó su vida, aunque solo fuera por un breve momento. La familia, destrozada por la tragedia, se vio obligada a enfrentar la terrible realidad de organizar un funeral en lugar de continuar con la celebración que habían planeado con tanto amor y dedicación. Teresa, que apenas podía mantenerse en pie, fue rodeada por sus hermanas y amigas, quienes la ayudaron a tomar decisiones que nunca debería haber tenido que tomar. Héctor, aún en estado de shock, hizo lo que pudo para colaborar.
pero cada decisión era como una puñalada en su corazón. Los días que siguieron fueron un borrón de lágrimas, abrazos y palabras de consuelo. La casa que había sido decorada para la fiesta ahora estaba llena de familiares y amigos que venían a expresar sus condolencias. El contraste era devastador. Los globos, las flores y la decoración que habían sido colocados para celebrar la vida de Valeria ahora servían como un recordatorio doloroso de su ausencia. La alegría que había llenado la casa fue reemplazada por un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos de su madre y los murmullos suaves de quienes trataban de consolarla. La familia se reunió para preparar el funeral, pero las emociones estaban a flor de piel. Cada objeto, cada detalle, era una memoria dolorosa. El vestido de quinceañera que Teresa había ayudado a elegir con tanto amor, el mismo vestido que Valeria había lucido con tanto orgullo, ahora sería el atuendo con el que sería enterrada. La mujer se desmoronó al pensar en ello, pero sabía que era lo que su hija habría querido. Era su forma de despedirse, de llevarse consigo una parte del día que había sido tan importante para ella. El día del funeral, el cielo estaba nublado, como si la misma naturaleza compartiera el dolor de la pérdida de Valeria. La iglesia donde solo unos días antes había celebrado su misa de 15 años, ahora estaba llena de personas vestidas de negro, llorando la partida de una vida que apenas comenzaba. El ataúd blanco de la joven chica, adornado con las mismas flores blancas y rosadas que habían decorado su fiesta, descansaba en el altar. La imagen de su sonrisa radiante, colocada junto al ataúd, parecía mirar a todos los presentes, recordándoles la luz que había sido en vida. El sacerdote habló sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento con los seres queridos. Habló de Valeria como un ángel que ahora descansaba en paz, libre de dolor. Pero para su familia, esas palabras no eran consuelo suficiente. Héctor no podía apartar la mirada del ataúd, luchando por entender cómo había perdido a su hija en un abrir y cerrar de ojos. Teresa, por su parte, apenas podía mantenerse en pie, sostenida por sus hermanas y amigas, quienes intentaban consolarla. El entierro fue un momento de dolor indescriptible. La tumba, cubierta de flores, recibió el ataúd de Valeria, y con él los sueños y esperanzas que su familia había tenido para ella. Héctor lanzó la primera palada de tierra, seguido por Teresa, quien, entre sollozos, susurró una última oración para su hija. Los días, semanas y meses que siguieron al funeral fueron un largo y arduo proceso de duelo para la familia. El hogar que antes estaba lleno de risas, ahora se sentía vacío y silencioso. Cada rincón de la casa les recordaba a Valeria. Su habitación seguía como la había dejado, con sus peluches y libros de la escuela, la mesa del comedor, donde solía sentarse a charlar con sus padres, el jardín, donde pasaba las tardes con su perro. Teresa dejó de salir de casa por un tiempo, incapaz de enfrentar al mundo exterior que seguía su curso, mientras su mundo interno se había detenido. Héctor, aunque intentaba mantenerse fuerte para su familia, se derrumbaba cada noche en la soledad de su habitación. Los hermanos de Valeria también lidiaron con la pérdida a su manera, encontrando consuelo en los recuerdos de su hermana y en el apoyo mutuo. Con el tiempo, la familia comenzó a encontrar formas de sobrellevar el dolor. Se apoyaron en su fe, en la comunidad y en los recuerdos de Valeria para seguir adelante. Teresa, en un acto de fortaleza, decidió organizar cada año una misa en honor a su hija, como una forma de mantener viva su memoria y de celebrar la vida que tuvo, aunque corta. Valeria partió de este mundo mucho antes de lo esperado, dejando un vacío imposible de llenar en los corazones de quienes la conocieron. Sin embargo, a pesar de su corta vida, dejó un legado imborrable que continúa brillando en la pequeña ciudad de San Pedro. Su risa contagiosa, su alegría desbordante y su amor incondicional por la vida se convirtieron en los pilares de los recuerdos que la gente atesora de ella. Valeria no solo era una niña más en el pueblo, era un símbolo de luz y esperanza, una presencia que iluminaba la vida de todos a su alrededor. Después de su partida, la fiesta de 15 años que nunca terminó se convirtió en un símbolo profundo para la comunidad.
Lo que inicialmente fue planeado como una celebración de su juventud y transición a la adultez, ahora representaba la fragilidad de la vida, un recordatorio doloroso pero necesario de cómo todo puede cambiar en un instante. San Pedro, un pueblo que había sido testigo de muchas celebraciones y eventos, nunca había experimentado una pérdida tan repentina y trágica como la de Valeria. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada de generación en generación, no solo como una advertencia sobre la brevedad de la vida, sino también como un ejemplo de la importancia de celebrar cada momento que tenemos. Cada año, en el aniversario de su fallecimiento, el pueblo de San Pedro se reúne para recordar a Valeria. Es un evento que ha unido a la comunidad de una manera única. Personas de todas las edades se congregan en el cementerio, donde reposa la niña, llevando flores, en su mayoría rosas blancas y rosadas, las mismas que adornaron su fiesta de 15 años y que eran sus favoritas. Las flores son depositadas cuidadosamente sobre su tumba, creando un manto de colores suaves que contrastan con la tristeza del lugar. Es un acto de amor y respeto, una manera de mantener viva su memoria. Las personas no solo llevan flores, muchos también traen pequeñas ofrendas que simbolizan lo que Valeria amaba. Algunos llevan globos en forma de corazón que sueltan al cielo, mientras que otros traen fotografías o recuerdos que compartieron con ella. Estas ofrendas se convierten en un puente entre el pasado y el presente, una forma de sentir que Valeria sigue presente, que su espíritu aún vaga por las calles de San Pedro, sonriendo y riendo como lo hacía en vida. El día de su aniversario, las calles del pueblo se llenan de una música suave, la misma que una vez sonó en su fiesta de 15 años. Los acordes del vals que bailó con su padre resuenan en el aire, trayendo consigo un sentimiento agridulce. Aunque la música evoca recuerdos dolorosos, también es un tributo a la niña que vivió con tanto amor en su corazón. Es como si la melodía misma estuviera recordando a la gente de San Pedro, que aunque Valeria ya no esté físicamente con ellos, su esencia sigue viva en cada nota, en cada suspiro del viento que recorre las calles. La familia de Valeria nunca podrá olvidar el dolor de su pérdida, pero con el tiempo aprendieron a convivir con ese dolor, a transformar su tristeza en un profundo amor por los recuerdos que su hija y hermana les dejó. Teresa y Héctor, aunque devastados, encontraron consuelo en la fe y en la comunidad que los rodeaba. Cada rincón de su hogar se convirtió en un santuario de recuerdos, desde las fotografías en las paredes hasta las pequeñas cosas que pertenecieron a Valeria, como su diario y sus libros favoritos. Teresa, en particular, encontró una nueva misión en su vida. Comenzó a organizar eventos comunitarios en memoria de su hija, como charlas sobre la importancia de la salud y el bienestar, especialmente enfocadas en los jóvenes. Fundó una pequeña organización dedicada a apoyar a las familias que han sufrido pérdidas similares, brindándoles un espacio para compartir sus historias y encontrar consuelo mutuo. Cada iniciativa estaba impregnada del espíritu de Valeria, de su alegría por la vida y su deseo de ayudar a los demás. Héctor, por su parte, aunque siempre fue un hombre de pocas palabras, comenzó a escribir. En sus escritos plasmaba recuerdos de su hija, sus momentos compartidos y las lecciones de vida que aprendió de ella. Esos escritos se convirtieron en una forma de mantener viva su memoria, de transmitir a otros la importancia del amor familiar y de disfrutar cada momento con los seres queridos. Aunque el dolor nunca desapareció del todo, Héctor y Teresa encontraron en estas actividades una manera de sobrellevar su pérdida, de hacer que la vida de Valeria tuviera un impacto duradero más allá de su tiempo en la tierra. Los hermanos de Valeria también encontraron formas de mantener viva la memoria de su hermana. Aunque el dolor era profundo, se comprometieron a vivir de una manera que honrara a su hermanita, siguiendo sus sueños y apoyando a sus padres en todo momento. Cada vez que lograban algo significativo en sus vidas, sentían que ella estaba allí con ellos, sonriendo y celebrando sus logros. Esa conexión les daba fuerzas para seguir adelante, para convertir el dolor en un motor que impulsara sus vidas hacia adelante. A lo largo de los años, Valeria se convirtió en más que un recuerdo.
se convirtió en un símbolo de la comunidad de San Pedro. Su historia, llena de amor y tragedia, fue un recordatorio conmovedor de cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, pero también de cómo el amor y los recuerdos pueden perdurar más allá del tiempo y la muerte. En las plazas, en las escuelas, en las iglesias, su nombre se mencionaba con reverencia, como un ejemplo de lo hermoso y frágil que es el regalo de la vida. Cada vez que alguien pasaba por su tumba y dejaba una flor, cada vez que se escuchaba la música que una vez la hizo sonreír, Valeria volvía a la vida en los corazones de quienes la amaron. Su legado no era solo el de una joven que partió demasiado pronto, sino el de una quinceañera eterna, cuyo espíritu lleno de luz continúa iluminando la vida de quienes la recuerdan con cariño y lágrimas. En San Pedro, Valeria es una estrella que nunca dejará de brillar, un faro de amor y esperanza que, a pesar de la tragedia, sigue guiando a su familia y a su comunidad a través de los desafíos de la vida. Y así, aunque el tiempo pase, su historia seguirá siendo contada, no solo como una advertencia sobre la fugacidad de la vida, sino como una celebración del amor eterno que trasciende la muerte. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.